Buenas noches. Martes 31 de marzo del año 2015, 51 programas en el año, 2189 en el ciclo. Mi buen amigo Hugo Salvatierra y mi amiga Paula Peña tuvieron la buena idea de decirnos que estaba don Ramón Peralta Martínez, que es abogado de profesión y escritor y todavía no le dice nada. Es doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, docente universitario en la Universidad Complutense de Madrid y ha dictado maestría de Derechos Constitucionales y Autonomías en la Universidad Andina Simón Bolívar los años 2008 al 2010. Es estudioso del proceso constituyente y de autonomía en Bolivia y ha escrito además libros de Derecho Político e Historia. Ramón, te agradezco por venir. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, ¿no? ¿Por qué te interesa tanto Bolivia? Bueno, porque te interesa, ¿no? Yo como español que soy un iberoamericano también. Ya. Es decir, no me resulta ajeno, pues yo soy un iberoamericanista convencido, no me resulta ajeno lo que pasa en Bolivia como lo que pasa en Argentina o en Colombia o en México. Ya. Esto tenemos que entenderlo, que el mundo se globaliza y se van creando áreas. Pero vos pasaste un buen tiempo en Santa Cruz, creo. Sí, yo estuve ese periodo, casi 3 años, que iba y venía, ¿no? De Madrid aquí venía, y fíjese que hay un dato, o fíjate, podemos hablar, ¿no? Claro. Que cada vez me costaba más volverme, cada vez que venía aquí me costaba más volverme a Madrid, pues me sentía a gusto, ¿no? Pues yo en una semana estoy acriollado ya plenamente. O sea que es una ciudad agradable para vivir, Santa Cruz. ¿Eh? Y el proceso boliviano, el proceso constituyente, sí, la resultante de ese proyecto constituyente o de ese proceso constituyente, estas inacabadas e irresueltas autonomías y vos mismo decís que la Asamblea Constituyente no terminó de cerrar la película. Sí, vamos a centrarnos en ese tema, ¿no? Sí. Yo digo que, visto lo visto, es decir, cómo se cerró el llamado proceso constituyente, teóricamente 2007-2009, ¿no? No podemos hablar de un cierre del proceso constituyente. Para mí no está cerrado, lo digo como constitucionalista, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, esta Constitución, tal y como se redactó finalmente, la hizo un poder constituido, un Congreso. Claro, una cosa anómala totalmente. No tenían mandato constituyente esa asamblea para hacer lo que hizo. Luego se hizo con grandes irregularidades. Desde el punto de vista formal, claro, jurídico formal. Bueno, también las irregularidades en la manera de aprobarse los 2/3, cambio de sede, manifestaciones alrededor, presiones de todo tipo. Y otro dato, falta de consenso. Es una constitución hecha por un partido contra el resto. No se consensuó entre las fuerzas políticas de una manera... ¿Y eso qué pasa? ¿Qué produce todo eso? Falta de legitimación de ese texto. Falta de asunción por amplias capas de la población. Rechazo. De hecho, cuando hubo referéndum, medio país no la votó. Así es. Pero ¿no lo ves esto casi como una confirmación de lo que decía Charles Arnade, que decía que esta es la dramática insurgencia de Bolivia, nuevamente la dramática forma en la que Bolivia resuelve su problema, que no estoy diciendo que esté bien, pero estoy diciendo que así termina siendo? Bueno, algo de eso habrá, me imagino, ¿no? Pero no hay que ser, no sé, como fatalistas. Es decir, yo soy contrario al fatalismo, ¿no? Yo creo que Bolivia es una nacionalidad hispanoamericana más integrada en esa comunidad iberoamericana y que tiene las condiciones idóneas, claro que sí, en su evolución, para ser un Estado de Derecho democrático estable, perfectamente. ¿Por qué no? Yo creo que eso es lo que no quieren determinados sectores, que sea eso, una democracia constitucional estable, es decir, con su división y control de poderes, con el control de la corrupción, con el encaje de sus territorios satisfactoriamente, con la consideración del ciudadano como un fin en sí mismo, ciudadano individual, y es que yo creo que esta Constitución escamotea muchos de estos elementos, ¿no? Analizándola con perspectiva y objetividad,
veo muchos elementos criticables que a mí personalmente me parecen preocupantes para los bolivianos, ¿no? A ver. Por ejemplo, el principio de la Constitución. Sí, solo he apuntado en alguna conferencia, en algún seminario ya, durante estas semanas que he estado aquí. ¿Cómo es posible que la norma fundamental del Estado, que es la que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, distinga entre dos tipos de ciudadanos por su origen étnico? ¿Cómo es posible? Eso es un elemento inconstitucional, diríamos. Los indígenas y los no indígenas. Los indígenas originarios, como dice, y los interculturales. Un término que me parece abominable. En fin, no sé cómo calificar, cómo permiten muchos de ustedes que se les califique como interculturales, sin adscripción a nada, como sujetos que están como colgando, colgando aquí, en este territorio, ¿no? Yo vengo diciendo que esto de laboratorio, experimento. Yo vengo diciendo hace rato que este es un experimento de García Linera y el indigenismo marxista. Sí. ¿Coincidís con eso? Coincido porque aquí, mi opinión, es que en ese proceso constituyente se ha experimentado con la población boliviana. Se ha hecho un experimento que consiste en que desde distintos sectores ideológicos, la mayor parte de ellos trasnochados, por decirlo suavemente, incluso venidos de Europa, algunos elementos que yo mismo conozco, algunos que han participado entre los redactores en la elaboración de la Constitución, gente generalmente marginal en Europa por su radicalismo ideológico izquierdista, ¿no? Pero que aquí parece que ha encontrado un nicho favorable en la coyuntura política, ¿no? Han hecho un experimento, es decir, vamos a hacer una Constitución, modelo Chávez, modelo chavismo, llegamos al poder y hacemos una Constitución, ¿no? Que es lo que hizo Chávez en Venezuela y Correa en Ecuador, ¿no? Ese triángulo Caracas, Quito, La Paz, ¿no? Entonces, venga, vamos a hacer un texto avanzado, es decir, revolucionario casi, ¿no? ¿Y cuáles son las bases para hacer este articulado? Primero, que sea una Constitución muy larga, ¿no? Un código que ya predetermine al Parlamento en su labor posterior legislativa, que no pueda irse muy lejos, ¿no? Porque no puede ir por encima de la Constitución. Primero le cambiamos los nombres de poderes a órganos. Otro dato que me parece que tiene todo su sentido en este proceso, ¿no? Lo que llaman proceso de cambio, lo llaman así, proceso, todo este neolenguaje importado, ¿no? Y de laboratorio, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es establecer dos tipos de ciudadanos. Vamos a hacer el experimento, unos son los indígenas originarios y otro el resto intercultural, o en fin, un término despectivo. Curiosamente son la mayoría. Que son la mayoría. Curiosamente. Fíjense que esta Constitución no considera la identidad mayoritaria de los bolivianos, que es un pueblo mestizo hispanoamericano, de ese mestizaje propiamente hispanoamericano, de gente que habla la lengua castellana, que tiene determinadas instituciones ya muy arraigadas desde hace siglos, que espiritualmente son cristianos, católicos, o sea, todo eso no encuentra reflejo en la Constitución. Sin embargo, Bolivia está constituida, fíjese usted, por 36 naciones indígenas. ¿Qué cosa, eh? Es decir, o sea, un señor que venga a Bolivia hay que decirlo, como nacionalidad hispanoamericana que es, y estos son datos objetivos, realidad objetiva, incuestionable, pues es cada vez más una sociedad urbanizada, ¿no? Crecientemente urbanizada. Bueno, las últimas elecciones lo han demostrado. Efectivamente, la población tiende a concentrarse en 4 o 5 grandes ciudades, 6 ciudades, que fíjese, esa sería la base para una organización. Entre las 3 del eje llevan el 75%. Por eso, o sea, sería la base de una nueva organización territorial racional y democrática, pues de tipo federal, pues sí, en torno a una gran ciudad, histórico, su territorio histórico de intendencia o gobernación. Esa sería la manera de organizar racional democráticamente en Bolivia. Esa es la realidad de Bolivia, de la población urbana, mestiza crecientemente. Esa es la realidad de Bolivia. ¿Dónde viene eso en la Constitución? No viene. Sí, Bolivia es un país formado por 36 naciones indígenas con 2 tipos de ciudadanos distintos por su origen étnico. Y hasta ahí se han quedado tan anchos se han quedado. ¿Qué tanto te impide la realización de lo que vos decías, la felicidad del hombre, finalmente como el sujeto de la historia y como un fin en sí mismo? Pues sí,
Yo estoy más en un modelo federal democrático ciudadano para Bolivia, no es decir, ¿cómo lo llaman? Plurinacional, que es un modelo muy estatista, como dice la Constitución, intervención en todos los campos de la economía y de los derechos, muy centralista, sin división de poderes nada clara, poder judicial intervenido por el poder político, discriminación de la ciudadanía por su origen étnico. Todos estos datos son preocupantes porque al final no nos da un modelo de democracia constitucional, nos da un modelo de otra cosa, experimental, y sobre todo que sea una constitución transitoria, es lo que debe ser. Expresión de un momento regresivo de la vida política boliviana, porque no está terminado el proceso constituyente. Ok, el proceso constituyente, desde tu punto de vista, no va a llegar siquiera a realizar las autonomías, sino que debe, y lo vas a explicar el por qué son inviables y por qué no se va a dar el proceso autonómico, y por qué debe transitar más allá hacia el... No, claro, que además la intelectualidad del Oriente ya comenzó a hablar del tema constituyente, perdón, federal. Vamos primero tema territorial. El problema territorial, ¿no? Esta Constitución no ha resuelto el problema territorial de Bolivia. Primer punto, en absoluto. Estaremos de acuerdo en ello. No, cerrado en falso como casi todo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta Constitución es una ortopedia experimental puesta sobre la realidad boliviana progresiva y expansiva en su vida urbana y de libre mercado. Esto es una especie de ortopedia, de camisa de fuerza, también, ¿no? Que por eso la realidad choca, la realidad de la sociedad boliviana choca con esta Constitución. Chirría, ¿no? Podemos decir, hay algo ahí que no cuadra, Se ve como un experimento de laboratorio de pequeños núcleos radicales políticos, marginales en Europa, que aquí han encontrado un espacio donde les financian, ¿no? Entonces el problema territorial. Yo lo tengo claro, la visión que tengo de lo territorial de Bolivia, y estoy dando mi opinión libremente, ¿no? Como constitucionalista iberoamericano consciente, digamos, ¿no? Bolivia, su realidad territorial, social, es un sistema de ciudades. Hay varias ciudades donde se concentra la mayor parte de la población. O sea, un país urbano. Sí, es un país urbano, no es un país de comunidades rurales en su inmensa mayoría, subsisten algunas y dentro de 20 años subsistirán bastante menos, seguramente, muy seguramente, ¿no? Por lo tanto, hay que afrontar el problema en ese punto de vista, la organización territorial del Estado. Es decir, hay 5 ciudades o 6, juntando La Paz y el Alto como una, ¿no? Claro. Que pueden ser la cabeza de un Estado federado cada una de ellas, conforme a criterios históricos, demográficos, económicos. Esa sería, de la organización, el paso del Estado plurinacional a la Federación Boliviana. Pero esa es la clave de la estructura. ¿Por qué saltás el tema de la autonomía? ¿Para vos es inviable? Bueno, la autonomía, vamos a ir a la autonomía, sí. ¿Para vos es inviable? Yo estuve aquí en ese proceso. ¿Cómo está el proceso autonómico español con el tiempo que lleva? Bueno, ese es uno de los errores, querer copiar un modelo de otro país y trasplantarlo como si fuera, no sé, se trasplanta cualquier otra cosa. No, señores, no se pueden trasplantar modelos territoriales. Hay un sistema de autonomías en España, bueno, vamos a hacer lo mismo aquí. Que es la manera de pensar de algunos que tuvieron aquí, seguramente muy bien intencionadamente, ¿no? Pero eso no ha resultado en la práctica. ¿Estamos de acuerdo en ello? Que eso no ha resultado. ¿Por qué no ha resultado? Porque, primero, se aprobaron los estatutos antes de aprobarse la Constitución. Primer gran error. La Constitución es la norma fundamental del Estado, el estatuto una norma de rango inferior. Por tanto, para que sea válida tiene que estar adaptada a la Constitución. Esto es así. Principio jurídico incuestionable, ¿no? En mi opinión, otro error, querer copiar el modelo, más o menos. Estatuto, distribución de competencias, una Constitución que lo resuelve todo. ¿Qué es lo que ha hecho la Constitución del año 2009? Ha diluido el concepto de autonomía territorial departamental, creando otros niveles de autonomía, porque, digámoslo claramente, yo creo que el partido gubernamental vio que la movilización ciudadana pro autonomía era muy grande y no podía ningunearla, no podía pasar por encima. Entonces, vamos a asumir eso, venga. El vicepresidente que mencionas tú, venga,
vamos a traer autonomía, vamos a callar a estos y vamos a meter la autonomía en la vamos a dar Constitución, autonomía hasta por los ojos. pero vamos a hacer tal que la autonomía territorial departamental quede prácticamente diluida. Exactamente. En un sistema de distribuir unas competencias a los departamentos, otras al Estado, luego las competencias municipales, la autonomía regional, la autonomía indígena. O sea, un conjunto de autonomías donde la departamental es una más desfigurada. Que además se pierde, claro, porque el país ya estaba municipalizado, con 300 y tantas municipalidades por la vía de la Ley de Participación Popular. La autonomía municipal absolutamente fundamental y previa a la República. Claro, antes de la República, Santa Cruz de la Sierra tenía autonomía municipal desde finales del 16. Sí, señor. O sea que, pues esa es preconstitucional, ¿no? La Constitución solo tiene que reconocerla y regularla adecuadamente. Pero el caso es la departamental, territorial, ¿no? Esa quedó diluida. Los estatutos aprobados en el 2008 no tienen vigencia. No tienen. ¿Tienen vigencia? No tienen vigencia. ¿Cómo pueden estar vigentes? Adaptándolos a la Constitución, ¿no? Lo cual significa destruirlos. Claro, Su nivel competencial, reducir el nivel competencial enormemente. Sí. Esa es la realidad, así brevemente explicada. Ajá. Entonces, no se decía que se quería refundar Bolivia y que era un momento para dar un paso adelante, pero es que yo lo que pienso es que esta Constitución se da un paso atrás. ¿Cuál era el paso adelante, en mi opinión? La alternativa federal democrático-ciudadana, la que está pendiente de culminar el proceso constituyente. Siempre hubo mucho miedo acá de hablar de federalismo. La gente entendía de que había que llegar a la autonomía para poder llegar al federalismo, para que no se asuste alguien de que el federalismo era independentismo, viejo. Y eso, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el federalismo con el independentismo? Eso, y vos has estado aquí, sí. Vos sabés que eso se lo discutía como una cuestión fundamental y la intelectualidad incluso lo aceptaba el saltito y que no quería entrar a lo demás. Pues fíjese lo que le voy a contestar. El federalismo es la manera de resolver ese problema y de encajar todos los territorios en la bolivianidad, satisfactoriamente. Esa es la solución. Es decir, para mí no hay duda, porque ya hemos visto que la autonomía llega hasta donde llega, el concepto ese de autonomía departamental, ¿no? Autonomía departamental, ¿no? Eso ya vemos que no tiene recorrido. Dicho claramente, autonomía real en Bolivia significa sistema territorial federal. Autonomía real, es decir, competencias reales, hacienda federal, competencias de educación, de sanidad, de seguridad, todo eso significa fórmula federal. Es decir, una federación boliviana organizada en una serie de estados federados, con epicentro en una ciudad, cada una de ellas, su capital, cada ciudad importante, tiene su territorio, porque la vida es crecientemente urbana y esa es la manera de organizar el territorio. Y nada de 36 naciones indígenas, no señores, es decir, Bolivia no es un país compuesto por 36 naciones indígenas, eso es una falsedad, una manipulación. Claro, eso es un invento. Es una manipulación. Hay etnias, no naciones, y muchas de ellas en fase final. Viejo, hay una que tiene 11... Y muchas comunidades rurales que lo que quieren es irse a la ciudad y cambiar de vida, dejar de ser comunidades rurales. Esa es la realidad. ¿El Alto es la expresión más clara de lo que estás diciendo? ¿Conoces el Alto? No, pero tengo referencias. Estos resultados electorales son una prueba de que la gente que ha ido a construir esa ciudad, a vivir allí, era para cambiar su vida anterior rural, para dejar de ser lo que eran. Bueno, el campesino que va a la ciudad quiere dejar de ser lo que era. Pues claro, si no, no se va. Claro. Si no, se queda donde está. Así es. Por lo tanto, esa fundamentalidad indigenista manipulada choca con la realidad progresiva de Bolivia. Y eso no va a ser argumento político ya para nada. Pero ¿cómo podés usar un argumento político para esto en un Estado tan concentrador de poder? Sí. Porque la constitución política del Estado boliviano es concentradora de poder para el gobierno. Total, es estatalista. Ajá. Es decir, en base al poder del Estado, del gobierno, el gobierno del Estado. Sí. Pues no es la República, el gobierno del Estado, Estado plurinacional, ¿no? Fuertemente estatalista, los poderes son órganos, como muy bien has dicho. Sí. Órganos, desdibuja la idea de poder separado, ¿no? Claro, y de legitimidad popular, ¿no?
sobre todo el Poder Judicial. Fíjese, a mí me preocupa lo del Poder Judicial, porque es un poder ya claramente intervenido por el poder político. El Poder Legislativo selecciona a los miembros del Supremo y del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional. ¿Dónde está la separación de poderes ahí? ¿Cómo vamos a pensar que un señor del Tribunal Supremo debe resolver un caso de corrupción en el que está inmerso un miembro del poder, del gobierno, que son los que lo han colocado ahí? A ver, ¿cómo va a juzgar independientemente ese caso de corrupción? Es imposible, se han blindado contra problemas judiciales. Esa era la finalidad de diseñar ese Poder Judicial, que luego le han dado un barniz electoral ciudadano totalmente ridículo. Sí. No, o sea, yo no he visto dónde se eligen a los miembros del Tribunal Supremo por votación popular directa. ¿Qué es lo que ofrecen los candidatos a los ciudadanos? A ver, ¿qué les ofrecen? Sentencias favorables, ¿qué? Es un sinsentido. Los miembros del Supremo tienen que ser profesionales del derecho por mérito y capacidad, y con muchos años de experiencia para llegar ahí, ¿no? Eso es lo que deben ser los miembros del Supremo. Pero ¿cómo le arrancás eso que ya está instituido por Constitución? ¿Cómo comenzás a generar un debate diferente sobre lo que hay y dentro de lo que hay para no subvertir el orden? El orden quedó subvertido en ese proceso. Ajá, sí. Quedó subvertido. Sí, pero, se abrió. Pero ellos hicieron su propio orden. Sí, no, sin duda. Bueno, es decir, llamarlo orden quizás es excesivo, porque no hay orden. No hay orden. Claro, aquí se trataba de subvertir el orden ya desde hace varios años. Se estaba en ello, ¿no? Se estaba en eso, los grupos que al final sacaron adelante la Constitución. Estaban en subvertir el orden y luego, pues bueno, vamos a ver lo que sale de aquí. Experimento, laboratorio, ¿no? Transitoriedad. Yo doy el argumento de que hay que argumentar que ese proceso constituyente no ha terminado formalmente. ¿Te pido un minuto? Sí. Vamos a ir al corte, dale.